surgió alrededor del femicidio de Laura como colega, adhiriendo a la lucha que vienen encarando las compañeras del patronato en cuanto a las condiciones de precarización laboral que llevaron a la exposición de Laura como trabajadora y como en un completo estado de vulnerabilidad que permitieron el femicidio. Nos parecía que tomando esa lucha estaba bueno sumarle otras variables de análisis que nos atraviesa también como colectivo profesional. En ese sentido, y a partir del acercamiento de Manuel al Consejo, de algún encuentro que tuvimos hace un poquito de tiempo, donde Manuel pudo contar un poquito su experiencia como hermano de Laura en un foro de géneros y diversidad sexual, nos parecía que, considerando el nuevo aniversario del fallecimiento, nos parecía importante dar un giro, sumando, por supuesto, a la lucha que viene encarada desde las compañeras, pero poder también profundizar un poquito sobre nuestras intervenciones con los familiares de las víctimas, que son con quienes nosotras, desde nuestro ejercicio profesional, trabajamos cotidianamente. La primera definición, por decirlo de alguna forma, en realidad que toma desde otro espacio, pero que lo aplica directamente a los movimientos de mujeres, es la de Diana Russell en 1970, que habla de los femicidios como el asesinato de mujeres realizadas por hombre por motivos de odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad sobre las mujeres. El siguiente concepto que me parecía interesante traer para el día de hoy es el de Marcela Largade, que quizás algunos lo conocen, con respecto a los feminicidios, y me parece que este concepto aplica a lo que sucedió con Laura particularmente, porque Marcela Largade de lo que habla es de cuando el Estado no brinda las garantías que está comprometido con respecto a las condiciones de protección, las condiciones de seguridad, dice ella, para su vida, la comunidad, el hogar, el trabajo o los lugares de ocio. Digo, el Estado como principal reproductor de estas violencias y como principal también responsable del cuidado. Estos dos conceptos que de alguna forma, mencioné como a grandes rasgos recién, fueron tomados en el 2012 para modificar el Código Penal, se incorporó en el artículo 80. Lo que hace esta modificación en particular es agregar este inciso 11, que es muy importante, que tiene que ver con el femicidio, mencionándolo como el que matare a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. Es un concepto que es todavía bastante resistido por algunos funcionarios y funcionarias judiciales de incorporar. Si bien este inciso no menciona específicamente la palabra femicidio, es lo que más se acerca dentro de la norma y de lo que se puede aplicar cuando se inicia una investigación judicial. Ustedes saben que cuando hay una situación de femicidio se inicia una causa por averiguación, una investigación sobre el hecho que sucedió y se inicia inmediatamente una causa penal. Sí, esta causa penal es investigada y debe en algún momento como configurarse cuál es el delito, qué es lo que se está investigando, cuáles son los autores y cuáles son las personas que se conforman como víctimas. Es importante saber, que este concepto de violencia de género tiene que ver con un ataque que puede ser como el único ataque que haya sucedido, no necesariamente tiene que ser una cadena o el desenlace, como es en muchas situaciones, pero también puede ser, como fue el caso de Laura, un hecho en particular de violencia dirigido hacia una mujer. Una motivación especial, sino que sí exista que se haya producido en un contexto de dominación y que una persona haya podido desplegar el control sobre el otro. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto cuando se hace una investigación penal? Es importante por una cuestión de política, de poder nombrar al femicidio como un crimen en donde se ve motivado por cuestiones de género. Para esto, la guía de UFEM que les mencionaba anteriormente hace como especial hincapié en hacer investigaciones desde el momento en que se toma conocimiento del hecho, con una especial perspectiva de género para correr visiones estereotipadas, prejuiciosas,
y para evitar la pérdida de material que es muy relevante para después ir desarrollando la causa. El trabajo que hacemos nosotras, como les mencionaba, es el acompañamiento en el marco de la causa penal. Particularmente yo acompaño varias situaciones de femicidios, que algunos casos ingresan apenas pocos días después de haberse sucedido el hecho. Como podrán observar, son situaciones a veces muy difíciles de abordar, porque no se trata solo de situaciones de familias atravesadas por violencia de género, sino por la pérdida de un familiar en estas circunstancias. Entonces me parecía importante mencionar que este abordaje en particular requiere un tipo de intervención pensada, planificada y abordada de manera interdisciplinaria. Nuestros equipos están conformados por psicólogos, abogados y trabajadores sociales, algunas antropólogas. Son situaciones a veces muy difíciles de acompañar, sobre todo porque hay todo un camino para hacer y para armar. Quizás con situaciones de violencia de género, que son la mayoría de los casos que recibimos cotidianamente, hay como cierto camino, siempre hablando de Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Cierto camino institucional recorrido para poder hacer como derivaciones responsables y demás. En los casos de femicidio, sí o sí hay que establecer como estos abordajes desde estrategias ingeniosas, respetuosas de los momentos de las víctimas, de los familiares, y sí o sí poner en funcionamiento un entramado de redes institucionales que puedan acompañar el momento particular que está atravesando esta familia durante todo el tiempo que dura. Estos procesos judiciales a veces duran muchos años, a veces duran menos porque las investigaciones son más rápidas, porque el agresor se encuentra muchísimo más rápido, pero estas distintas instancias que atraviesa una causa judicial requiere en distintos momentos la participación más activa, menos activa de muchas instituciones y muchas instituciones al mismo tiempo. Con respecto a las víctimas, desde el sistema de administración de justicia, que es donde yo trabajo y desde donde vengo a contar mi experiencia, históricamente se la consideró como en un rol secundario y accidental, que quizás estaba involucrada en un proceso penal para contar la experiencia que había atravesado en el marco de una situación que refiere a un delito. Y después quizás durante la investigación y durante el proceso no tienen como mayor participación que esa, que contar qué le sucedió. Entonces eso fue lo que se fue modificando también a partir de la incidencia de movimientos sociales y de distintas agrupaciones. En principio me parecía importante mencionar hoy el marco normativo internacional con el cual contamos en realidad desde hace mucho tiempo. La Argentina está adherida como los convenios y tratados que mencionaba antes con respecto a la violencia de género, a instrumentos normativos que tienen que ver con las víctimas, con el acceso a la justicia, como es la Declaración de Principios Fundamentales de Justicia para Víctimas de Delitos de la ONU, las reglas de Brasilia, la Carta Iberoamericana. Son todos instrumentos que el Estado argentino adhirió hace mucho tiempo, pero que aún hoy le cuesta poner en práctica. Con respecto al marco normativo nacional, en el 2017 se aprobó una ley, que es la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, que fue impulsada por muchas organizaciones sociales, que se considera víctima, ¿no? Bueno, establece dos tipos de víctimas. Las víctimas directas, que son las personas obviamente afectadas directamente por el delito que se está denunciando, y las víctimas indirectas, que son con las que nosotros realizamos el abordaje en relación a cuestiones de femicidio, que son cónyuges, convivientes, padres, hermanos, tutores, guardadores de la persona que fue afectada por el delito. El concepto de reparación es un concepto muy amplio que se empezó a utilizar en causas de delitos de lesa humanidad, pero que también se aplica a nosotros intentamos aplicarlo también a los abordajes que realizamos. No sé si dije el número de la ley, es la 27372.
tiene como 3 principios rectores fundamentales, que es una rápida intervención. Esto tiene que ver con que todo aquel funcionario, toda aquella autoridad, mejor dicho, del sistema de administración de justicia que tenga algún tipo de contacto con quienes se consideran víctimas, tienen que dar de inmediato una atención, asistencia, protección y ayuda que requiera la situación según se plantee. La ley habla de vulnerabilidad, que tiene que ver con el enfoque diferencial, y establece definiciones de vulnerabilidad que van más allá de la cuestión económica, que muchísimas veces limitan el acceso a la justicia. Tiene otras variables que atraviesan el concepto, como género, trabajo, bueno, un montón de otras cuestiones que hacen a la vulnerabilidad, y que lo que viene a proponer la ley es esto, abordarlo de una forma diferencial, integral y de una manera interdisciplinaria. El tercer y último factor importante es la no revictimización. Ustedes saben que cuando se inicia una causa judicial de estas características, los familiares muchas veces son llamados una y otra vez para repetir la misma situación, la misma información. Son en ese recorrido son maltratados, por decirlo de alguna forma, son revictimizados. Se cuestiona mucho a la víctima, a qué estaba haciendo la familia en ese momento cuando sucedió el hecho, a culpabilizar. Eso hace que las familias muchas veces desistan de continuar con la causa, no encontrando como tampoco en la justicia una respuesta. Nuestras intervenciones tiene como base la transmisión de una información clara con respecto a cuál es la ley que ampara los derechos de las víctimas, cuál es el proceso penal en el que se están involucrando, y cuál es y un poco oficiamos de traductores del sistema de administración de justicia. El sistema es un sistema muy clasista, no estoy diciendo algo que no sepamos, y se encarga cotidianamente lo digo como una crítica constructiva, ¿no? de establecer absolutamente cuestiones asimétricas con respecto al uso del lenguaje y a la accesibilidad. Entonces, un poco nuestra función es, lo que por lo menos intentamos hacer, es poder desarmar este camino recorrido y poder ponerle palabras corrientes, palabras que las familias puedan entender, sobre todo en este contexto que mencionaba antes, con respecto a el momento durísimo que atraviesan imagínense, la pérdida de un familiar. Se van a una fiscalía, la fiscalía y la causa está elevada por el artículo 180, como cuestiones que son de un lenguaje inaccesible para alguien que no atravesó esa situación, y que es parte de la responsabilidad del sistema de administración de justicia generar canales de comunicación aptos. Trato digno y respetuoso, que parece mentira, pero tiene que estar nombrado en la ley para que sea efectivo. Pedimos que obviamente con la aprobación de los familiares y de víctimas, que en el momento de declarar no vean al agresor, porque esto impacta obviamente de manera subjetiva, y esas declaraciones suelen ser momentos muy duros, muy tensos. Entonces, por lo menos que no esté presente el agresor. En ese momento nosotros consideramos que es una medida de protección, además de las protecciones civiles, de las prohibiciones de acercamiento, además como una protección desde otro lugar. Tienen derecho a ser asistida de forma especializada, esto me parece importante, a recibir información sobre la causa y sobre los funcionarios intervinientes. Es difícil, es muy difícil que este artículo se implemente, pero existe, hay que hacerlo valer. Anteriormente no se podía acceder a una información sobre la causa si no se conformaba como parte, o sea, como querella. El caso de Franco Bañato es un ejemplo. Él hasta casi terminada la condena del agresor no sabía si estaba libre o no, empezó a recibir amenazas. Cuando se sacó al juzgado le dijeron que no podía tener la información porque no era parte. Tuvo una situación muy violenta. A partir de esta ley en la que él estuvo involucrado, el familiar que se acerque,
se presente, tiene derecho a recibir información y desde el primer momento tiene derecho a saber qué funcionario o funcionaria está interviniendo y en dónde está ubicado la Fiscalía y el juzgado que van a intervenir. A presentar prueba, a presentar documentación, estos son derechos que existen. Hacer escuchada a los familiares sobre cada decisión que se vaya tomando con respecto a la ejecución de la pena, cuando ya existiera una condena. Bueno, no en los casos de femicidio, pero en otros pueden acceder a libertad condicional, a distintos institutos que los familiares, las víctimas, siempre que digan que quieren recibir esta información, pueden dar su punto de vista, lo que no significa que sea vinculante con la decisión que después se vaya a tomar, pero sí son parte con respecto a saber y a poner a disposición su opinión. Y esto que me parece importante también es que el tribunal o bueno, quien le corresponda, es encargado de solventar los gastos que tengan que ver con el traslado y con el ejercicio de los derechos, que vuelvo a repetir, la limitación económica y sobre todo en estos tiempos dificulta muchísimo que las familias puedan continuar una acción judicial.